Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros Antonio Fillol. Estoy aquí con un viento que para qué, el pintor invisible. Es, yo qué sé, el Prado. Todo esto viene a colación de que he leído una noticia. Yo sí que lo conocía a este señor, pero por otras pinturas. He puesto el blog llenísimo de su obra, no toda, pero va a encantar. Todo esto viene a colación porque resulta que el Prado ha adquirido un cuadro que se llama El Sátiro. Lo ha adquirido por un precio simbólico de ciento y algo mil euros, que eso es nada, eso es calderilla. Lo que pasa es que los herederos quieren. Ese cuadro estaba enrollado desde hace más de 100 años, 125 años creo, una cosa así, como mucha obra de este señor que ahora de pronto está volviendo a la luz y me alegro muchísimo. El Prado ya tiene varios. El Prado se ha comprometido, no solamente el Prado va a tener una exposición sobre un periodo determinado de la historia de España, que es finales del 19 y principios del 20. Entonces, eh, eh, bueno, este cuadro estuvo guardado hasta que en el 2015 la familia lo pasó de préstamo al Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia, y a partir de ahí, cuando digamos salió a la luz y se conoció este cuadro que ha escrito el Prado, que se llama El Sátiro, y es cuando una niña pequeñita, pobre, con su abuelito, está en una sala grande con unos funcionarios con cara de aburrido y de sueño, están haciendo una rueda de reconocimiento y reconoce a su violador. Es una cosa tremenda que hoy día ha vuelto, digamos, por suerte, a estar de actualidad. Vamos, por suerte me refiero a ser visibilizada. Y entonces este señor, este cuadro que es maravilloso, él no era pintor costumbrista, es un pintor modernista que va evolucionando, está haciendo una denuncia social. Este cuadro que denuncia los abusos sexuales a las niñas pobres, o sea, lo que está denunciando ahí es que los funcionarios no tienen ningún interés, que los que están alrededor no tienen ningún interés, y la niña está con su abuelito y se abraza cuando ve a la persona que la ha abusado. Este cuadro va a formar parte de una exposición en mayo de 2024 que estará hasta septiembre. A partir de septiembre este cuadro, porque hay una demanda social, ha habido un cambio de paradigma, entonces la mujer está siendo visibilizada y todos sus problemas, ¿no? Este cuadro en su día fue, ahora lo contaré mejor, rechazado por inmoral. Ya me diréis vosotros, una pobre niña. Y tiene otros cuadros también muy interesantes donde denuncia no me acuerdo cómo se llama, la mala bestia o algo así, que denuncia, hay una mujer joven que está llorando, denuncia el que se tienen que prostituir mujeres por pobreza y que es terrible, ¿no? O sea, habla un poco del ser, de la naturaleza humana, de verdad que no merece la pena. Entonces, cuadros que realmente son lienzos que han estado enrollados durante más de 100 años, en este momento se van a visibilizar, y además hay un libro escrito sobre él, porque primero hubo una exposición en 2015 donde ese cuadro, digamos, fue visto por el gran público, pero después en 2020 en Valencia. Primero fue en el ayuntamiento, creo. Es que tengo que acordarme de muchas cosas. Después hubo otra exposición más de carácter feminista que se llamaba Invitadas. Y este cuadro formó parte, o sea, este cuadro está hecho en 1906, formó parte central de lo que era la historia de la mujer en nuestro país. Yo me acuerdo también cómo era, pero eso es anterior, del sí de las niñas, de esa famosa obra donde el escritor cuenta los matrimonios forzados de niñas con ancianos con dinero. Bueno, vamos a ver si os cuento un poquito por partes, vamos a ver si os cuento un poco su vida, lo que ha sido, pero me voy a centrar sobre todo en este cuadro que ha sido adquirido por el Prado, y va a estar en la exposición permanente, lo cual es algo de lo que felicitarnos, porque también se visibiliza a este autor valenciano que ha estado totalmente en el olvido, la oscuridad, no sé, y que por suerte la denuncia, porque a la gente no le gustaba ver esas denuncias sociales, decían que eran inmorales. Bueno, Antonio Fillol Granell nace en Valencia en 1870, muere en 1930 y 60 años. Me parece que muere en Castelnuovo, en Castellón. Él es representante del realismo social. Él va a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia. Va a estudiar... ¡Ay! Estoy cayendo como todos los días. Va a estudiar con... Él va a ser... Ya me están llamando. Cachinto. Él va a ser discípulo de Ignacio Pinazo,
Camarlenc. Él tiene una evolución desde el naturalismo más radical. Él no es costumbrista, lo que pasa es que tiene que hacer retratos, porque si no hace retratos en aquella época te mueres de hambre. Era muy amigo de Blasco Ibáñez, le hace un retrato, le gustaba la fotografía también. Él evoluciona desde el naturalismo radical de su inicio hasta el impresionismo modernista y después evoluciona también. Arte y transformaciones sociales de España, que va a ser la exposición que va a haber en el Prado de 1885 a 1910 en el Prado, va a estar en mayo de 2024 y una vez terminada la muestra en septiembre pasará a exhibirse el sátiro, esta obra que os he dicho que está denunciando la violación a una niña de 10 años, pasará a exhibirse, que va con un muñequito, la niña pobre, pasará a exhibirse en una sala permanente durante la España de principios de siglo, terrible de pobreza, desde 2022. Bueno, pero también puede verse desde 2022 ese que os digo que se llama La bestia humana. Esta bestia humana, que es la mujer que está obligada a prostituirse, es de 1897. Estuvo 2 años pintándola. Él dice, ahora lo dejo porque él escribió su memoria y lo podemos saber, dice que se mató con esa pieza y dice, cuando la presenté casi que me recibieron una pedrada. Esta no se ve nada más que una mujer, tienes que suponer que lo que está, hay como una especie de Celestina gitana con un braserillo modesto en medio, hay un hombre que está esperando y una mujer joven que está llorando en el sofá. Mi gato. Bueno, y es la obligación de prostituirse a alguien que no tiene para comer, porque te mueren de hambre. Bueno, en pleno estallido naturalista, Antonio Fillol se desmarca de la tradición valenciana de los paisajes, de las playas. He de deciros una cosa, Blasco Ibáñez, en una época, que ahora se hace el centenario, que ya os hablaré de él, ya os he hablado, pero volveré a hablar, en esta época hace también un cuadro de denuncia social, pero para no ser rechazado por el público, lo hace más de soslayo, dice, y se ve en un tren donde hay trata de blancas, que llama. Bueno, él tergiversa la tradición valenciana de los paisajes, de las playas. Fillol tiene también paisajes valencianos de playa, de la estampa bucólica, yo qué sé, de las pequeñas rutinas burguesas que la nueva clase, la incipiente clase media española que se había dado ya en la Primera República y que vuelve a darse la Segunda y que recibirá un zapatazo, ya vosotros sabéis por qué. Bueno, pues estas rutinas burguesas, ¿no? Este público desdeña todo ese tipo, toda esa temática de denuncia social. Él dice que lee el periódico y no puede menos que sustraerse a mostrar eso en su pintura. Con la bestia humana es primero y el sátiro después hace de la pintura lo que es como una especie de pancarta de denuncia social que rompe con el silencio que alimenta un sistema muy hipócrita de doble moral que denigra y viola a las mujeres. La familia de Fillol interrumpe en este silencio cómplice con las violaciones y la prostitución el día que deposita el sátiro en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Es que no se había visto, había que estar enrollado, guardado en el taller. Esta pintura, digamos, sale a la luz en 2015. La institución, son pinturas de gran valor, que han estado premiadas y que en muchas ocasiones se le ha dado la medalla, pero no el dinero, porque se consideraban que eran indecentes. O sea, en el cuadro no se ve nada más que una niña, una serie de señores y una niña que se abraza al abuelo. No creáis que hay algo explícito. Bueno, esto va a pasar a cargo del Estado, la conservación, y primero lo recuperaron en el San Pío V, pero ahora en el Prado, que va a estar en exposición permanente, primero va a pasar por el taller de chapa y pintura porque le hace falta restaurarlo. Ha estado enrollado. Eso es lo que se hace en los talleres de los pintores, porque no lo puedes tener como cuadros porque se raja, se deteriora, y lo que hace es que lo lías como un pergamino. De hecho, el Prado tiene miles de pinturas y están liadas en rollos grandes, gigantescos. Bueno, después de permanecer en un rollo durante más de 100 años, pero creo que 130 años, una cosa así, pero el centro tampoco expone de manera regular, hasta que en 2020 el lienzo, el director del Prado
en Valencia también, en 2020 no, pero el cuadro merece ese podio que le han puesto. En 2020 el lienzo forma parte de la exposición Invitadas, que fue un grandísimo acierto porque lo visibilizó totalmente. Bueno, en 1906, cuando el pintor valenciano presenta el sátiro a la exposición, él dice que es que esos cuadros muestran la miserable naturaleza humana. Cuando presenta el sátiro a la exposición nacional, porque los pintores pues en un país pobre pues como que no nadaban en la abundancia, es declarado pintor non grato, inmoral por el jurado, que le retira el cuadro de la vista pública por inmoral, y ya os digo, no se ve nada, una niña abrazada a un abuelito con un juguetito en la mano. La sentencia de los académicos contra la pintura es increíble, es llamativa, dice que ofende la decencia y el decoro. Hay que fastidiarse, ¿eh? El artista se había atrevido a llevar... Este es como Culbert. ¿Os acordáis que os hablé una vez de un pintor? Resulta que en el siglo XIX siempre se pintaba, había como una serie de temáticas, ¿no? Por ejemplo, si pintabas bodegones, eras un pintor un poquito... pero si, digamos, eras un pintor de altura, entonces pintabas temática heroica, la batalla de no sé qué, la batalla de no sé cuánto, y era un cuadro gigantesco, era un grandísimo desafío, y bueno, pero resulta que Culbert, en un momento determinado, esos cuadros gigantescos donde tenían que estar o bien la mitología o bien una batalla histórica donde por supuesto ganara el país del que pintaba, porque eran cuadros como muy propagandísticos, ¿no? Es una de las funciones del arte. Bueno, pues Culbert se atreve en esos cuadros a mostrar a unos picapedreros, y fue una ruptura grande porque era un cuadro de grandísimas dimensiones. Él hace lo mismo que nuestro Galdós, pone por primera vez, porque después del manifiesto comunista y tal, siglo XIX, la explotación que hay con el liberalismo, que enriquece una pequeña clase social, empobrece una gran clase social, que se ha ido una migración del campo a la ciudad porque ya no es rentable tanta mano de obra allí, ¿no? Entonces estas personas se desarraigan, se empobrecen, entonces hay una denuncia, ¿no? Y en el caso, esto cambia las artes, porque realmente cuando escribe Marx es una crítica económica que sigue en pie porque también siguen las causas que la motivaron, pero con independencia de eso la gente no sabe un poco de qué va. Esto cambia las artes, influye muchísimo, lo mismo que Freud influye muchísimo con el psicoanálisis, Marx influye muchísimo en el arte, y entonces pues ahora por ejemplo nuestro Benito Pérez Galdós en Fortunata Jacinta, por primera vez una proletaria es la protagonista de la novela, porque hay un enlace, realmente son los novelistas nuestros, Cervantes salta hacia Galdós, y bueno, es totalmente un desafío a lo que era, porque siempre pues las protagonistas pues eran como, no sé, Ana de Quintanar, nuestra regenta, que es una obra ¡buah!, que es del naturalismo, ¿no? O yo que sé, la obra esta rusa, que no me acuerdo, que se suicida, ay, no me acuerdo cómo se llama, Ana Karenin, porque ellos tienen una lengua flexiva como la nuestra, ¿no? Las desinencias, ¿sabes? Si masculino, femenino, singular, plural, la esposa y tal. Bueno, pues eso son señoras de la aristocracia, ¿no? Pues nuestro Benito Pérez Galdós, por influencia del siglo XIX. Bueno, y estábamos con Culbert aquí, las digresiones. Bueno, Culbert hace de esos cuadros gigantescos que son heroicos o que son de mitología, pone de protagonista a unos simples picapedreros y pega un tajo a lo que es toda esa tradición de hacer mitología, de sublimar la realidad cuando lo valioso lo tenemos enfrente de nuestra nariz y no le damos valor. Bueno, pues toda esta, digamos, ola es recogida por nuestro Fillol también, que pone en cuadros inmensos, pone de protagonista una niña de 10 años que ha sido violada y está reconociendo a su violador entre un ¿cómo se llama? Un círculo de reconocimiento. Y bueno, el artista se atreve a romper el canon también, a llevar a la pintura las noticias que encuentra leyendo los periódicos, que le resulta terrible porque agrede a su sensibilidad. Eso, cuando digo muchas veces que los artistas siempre tienen que estar comprometidos, si no raramente son artistas, la gente le llama la atención porque piensa que el compromiso es salir con una pancarta un día, un domingo, alguna cosa así. No, el compromiso es un compromiso social. Estás en una época y tienes que visibilizar, como pasa aquí, una España pobre con 4 ricos, lo que hace es visibilizar los desastres que hay y nadie repara en ellos. Es más, la clase media ni siquiera quiere verlo y los tacha de indecentes. Bueno,
Bueno, en este cuadro que ha adquirido el Prado, en la escena presenta a un abuelo que arropa a su niña pequeñita, su nietita, que lleva un juguete de 10 años, en una rueda de reconocimiento, como os he dicho, en los calabozos de las Torres de Serrano en Valencia. Las Torres de Serrano son las que hay al final. ¿Son las que hay al final del puente o esas son las torres de Quartz? Siempre me hago un libro. O sea, no, yo creo que las torres de Serrano están más para adentro. Bueno, la niña debe señalar al violador de entre los 4 sospechosos y hace el gesto de cubrirse la cara con las manos cuando lo reconoce. Él dice, el pintor, dice, me limito a pintar una de esas brutalidades que de tiempo en tiempo realiza la bestia que el hombre lleva dentro para excretarla. Precioso, porque además hace, ¿cómo se dice? Una memoria donde relata cada cosa. Este lienzo ha sido comprado por 111.000 euros, que eso es nada, calderilla, pero es una venta simbólica por parte de la familia y que es retirado de la Exposición Nacional en 1906 por inmoral e indecente, como os he contado. Se encontraba en el Museo San Pío V, el Museo de las Bellas Artes en Valencia, que es una preciosidad, porque Valencia es tierra de artistas. Me casé con un valenciano, lo puedo decir, y la dirección es un lugar muy luminoso. La dirección, lo que pasa es que este es un artista diferente a los que había en la media, con lo cual también fue estigmatizado por la sociedad. La dirección del Museo del Prado apuesta por un pintor y un legado molesto a la sociedad de la época que hasta hoy tenía un futuro incierto, estaba simplemente guardado. Fillol no encontró en sus contemporáneos, en sus coetáneos, ninguna referencia a los casos más sangrantes que denigraban a la sociedad de finales del siglo XIX en Valencia, que realmente era España. Fue una rara avis entre los pintores de lo cotidiano, que no renunció nunca a lo más impopular, que fue contar la verdad de lo que estaba pasando en ese momento. Hay 2 personas que me parece que hacen un catálogo razonado o escriben un libro. Dice Francisco Javier Pérez Roja y José Luis Alcaide en el catálogo de la exposición dedicada al pintor en 2015 que se hizo en el ayuntamiento, en una sala del Ayuntamiento de Valencia. Dice, la crudeza y la radicalidad... Ahí se vio el cuadro maravilloso que ha comprado el Prado ahora. Dice, la crudeza y la radicalidad de algunos de sus temas establecen un vivo contraste con el naturalismo edulcorado y sentimental que prácticamente no desarrollaron la mayoría de los artistas españoles de su tiempo. En este sentido, creemos que si en pintura puede hablarse con propiedad de un radicalismo naturalista más o menos afín o equivalente al que se desarrolla en el terreno literario, pocos pintores podrán asumirlo mejor que Fillol. Aunque estamos en otro tiempo y otro contexto, hemos de señalar que Fillol, por la crudeza provocativa de una parte de sus obras, podría considerarse como el Culver español, el Culver valenciano de fin del siglo XIX. Yo también lo veo, el Culver valenciano. Él supo poner el dedo en la llaga y eso escoció. Bueno, pues el Museo del Prado ha informado este miércoles, ahora, de la compra por 110.000 euros, como os he dicho, de la obra del sátiro de Antonio Fillol, Valencia, 1870-1930, que va a ser expuesta de manera permanente junto a otra obra suya. Un lienzo que fue retirado de la Exposición Nacional de 1906 por inmoral indecente y que muestra una niña en la rueda de reconocimiento para que identifique a su violador. Eso lo ha ha comunicado la Pinacoteca en una nota de prensa de la que se han hecho eco todos la prensa nacional. La adquisición se realizó a la familia del pintor el pasado mes de junio creo, y su exposición está prevista en la muestra temporal que el Prado llevará a cabo a finales de mayo de 2024 sobre arte social y que está previsto incluya 5 obras de Antonio Fillol porque realmente es un cronista de final de siglo. Hasta ahora la obra de final de siglo España era un erial. Eso es lo que le costó el traer otra vez a Fernando VII. Ya estoy yo con Fernando VII. Hasta ahora, realmente el siglo XIX fue quítate tú para ponerme yo. O sea, sustitución de varias familias poderosas que se sustituían a otras familias poderosas. O sea, eso es lo que había. Y golpes de estado a tutti tres, cada 2 por 3.
y el resto del país más pobre que rata, vamos, un desastre. Hasta ahora, la obra de grandes dimensiones que forma parte de la exposición invitada, fragmentos sobre las mujeres, ahí es donde se vio ideología y arte plástica en España, 1833-1931, se organizó en 2020 y estuvo comisariada por Carlos Navarro, que estuvo expuesta en el Museo de Bellas Artes de Valencia, el San Pío V que os conté, que está al lado del río y al lado de Viveros, un poco más para arriba, que era el antiguo Palacio Real que se quemó. Bueno, la adquisición de la obra, tal y como ha señalado el director adjunto de Conservación de Investigación del Museo Nacional del Prado, Andreu Úbeda, dice: se debe a que no son frecuentes manifestaciones tan descarnadas en la pintura española y tan descarnadas de principios del siglo, pero no hay nada obvio, ¿eh? Hay que suponerlo. Es un problema sobre el que el arte ha decidido cerrar mayoritariamente los ojos en esa época, y que en su lienzo Antonio Fillol lo que hace es abordar lo que no se habla, lo que no se dice, porque lo que no se dice no existe, y eso lo aborda, lo visibiliza en 1906 en un asunto que resulta inaceptable para el jurado de la Exposición Nacional. Ay, qué calor tengo. De ese año, de la que es expulsado junto con otros autores. Los abusos sexuales a menores estaban al orden del día, como país pobre que éramos. Siempre pagan los débiles, las mujeres, las prostitutas, los niños. A través de una rueda de reconocimiento en la que figura el abusador de una niña. Dice Úbeda, se trata de una pintura creada para ser expuesta, valorado y en su caso premiada en la Exposición Nacional de 1906, en la que el autor señala claramente víctimas y verdugos, funcionarios aburridos a los que ni siquiera el tratamiento desgarrado de Fillol consigue conmover. El resultado de su denuncia es la expulsión del certamen madrileño y la exposición de la pintura en un escenario alternativo como era el Centro Valenciano de Madrid. Bueno, el lugar alternativo, siempre se buscaban alternativas porque si no encajabas con el canon lo tenías duro. Bueno, la obra ha sido adquirida por el Prado, como os he dicho, y permitirá su inclusión en las salas de pintura entre los siglos XIX y XX, donde estará acompañada por pinturas que comparte esa misma sensibilidad crítica del carácter social. Es una denuncia social lo que están haciendo ahí este pintor Fillol, y confronta con obras de tono más acomodaticio como las convenciones sociales. De esta forma, asegura la Pinacoteca, el sátiro podrá extenderse en su contexto histórico y confrontar con obras de autocomplacencia, pero también va a confrontar con obras del propio artista que el museo ya posee, como La Gloria del Pueblo de 1895, La Defensa de la Choza de 1895, son preciosas y las he puesto en el blog. La Bestia Humana, esta es interesantísima, La Mujer que se tiene que prostituir, de 1897, esa es la que él dice que estuvo 2 años encerrado trabajándola porque son obras grandes y lo recibieron a pedrada. Este país es que hace estas cositas, siempre hemos tenido buenísimos pintores, seguimos teniendo buenísimos artistas, pero somos un desastre. Promocionamos a los demás, pero lo nuestro no. Bueno, después están Los Amigos de Jesús de 1900, La Rebelde de 1914 y un autorretrato suyo de 1915. En La Bestia Humana, en el San Pío V está también un autorretrato de Velázquez, porque cuando hice COU lo hice en Valencia, muy cerca de San Pío V, García Hernández, y bueno, mi profesora de arte había hecho la tesis doctoral sobre el San Pío V y podíamos entrar sin tener que pagar, y fuimos muchísimas veces y ella nos lo explicó por dentro, cuadro por cuadro, me lo sé. No estaba tan protegido, ahora está muy protegido el autorretrato, no, estaba cero protegido. Ahora, bueno, y es un museo que conozco, bueno, en Palmo. Bueno, en La Bestia Humana escribe en 1912 en su memoria: me encerré 2 años a pintarlo, lo hice con más afán que nunca, rodeado de lienzos, esos son sus memorias, lienzos, libros, y me pasé una larguísima temporada sin que nada ni nadie distrajera mi atención y convencido de que el arte no debe ser un simple juego de nuestras facultades representativas, sino la expresión de la vida. Me lancé al palenque en la exposición de 1897. No le van a dar medalla, pero no dinero, porque dice que hay indecente también. Una mujer llorando en un sofá, para que veáis. Y con La Bestia Humana, que fue recibida en los primeros momentos poco menos que a pedrada. Bueno, ese mismo año Joaquín Sorolla, como os he dicho, disparó una de sus últimas balas sociales y presentó el mismo tema
que Fillol, que es la prostitución de las mujeres jóvenes con trata de blancas, mucho más taimado que La bestia de Fillol. El jurado de la Exposición Nacional le dio a Fillol, porque es un cuadro maravilloso, una segunda medalla, pero el premio económico no se lo dieron porque lo vieron indecente. Una mujer que llora en el sofá y un hombre que espera. Hay que suponerlo todo. Reconocen que es un cuadro extraordinario de un pintor técnicamente insuperable, pero atiende un tema que debe ser cancelado. Muestra la explotación sexual de las mujeres pobres. Y Fillol retrata su sociedad de final del siglo XIX y el búnker ideológico que lo censura este hombre que el artista hace. Dice sobre la sanción, dice Fillol: pobre venganza de los altos contra un modesto pintor de las tristezas sociales. Qué bonito. Previamente, como dice el museo, la obra requerirá, la que ha comprado, la de la niña, restauración tanto del cuadro como leve, como del marco. Espero que os haya gustado y hasta mañana.